did to Katie, and I was scared he was going to do it to me. You don't even have enough self-esteem, okay? You don't make sure things get done. At Elon, the first thing they learn is you're not going to get out of here. Comenzaremos con lo incómodo. Y bajaremos hasta lo más oscuro que existe en Internet. Niños desaparecidos. Imágenes que nadie debería ver. Y testimonios que hielan la sangre. Will you show us how you had your hands? I had him up like this. You tell us why you had your hands up close to your neck? Because I saw what he did to Katie, and I was scared he was going to do it to me. Del Río, Texas, 31 de diciembre de 1999. La mayoría de las familias se preparaban para celebrar el nuevo siglo, el cambio de milenio. Pero para Crystal Surles, esa noche no traería fuegos artificiales, ni abrazos, ni esperanza, solo oscuridad. Crystal tenía 10 años, una niña común. Esa noche estaba feliz. Su amiga Kane Harris la había invitado a dormir a su casa. Compartirían una pijamada, películas, juegos, risas. La casa de los Harris era modesta. Una casa rodante ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles, silenciosa, casi aislada. El tipo de lugar donde uno pensaría que nada malo puede pasar. Pero ya había alguien más allí, observando desde las sombras. Esperando. Su nombre Tommy Lynn Sells. Un hombre que parecía inofensivo. Delgado, bigote descuidado, voz tranquila. Durante semanas se había presentado como alguien que necesitaba ayuda. Un alma perdida, alguien que había llegado a la iglesia con la intención de cambiar. La familia Harris le abrió la puerta. Le dieron comida, conversación, confianza. Nunca imaginaron quién era realmente. Un asesino. Responsable de múltiples crímenes. Alguien que viajaba sin dejar rastro. Sin identidad fija, solo movido por impulsos oscuros. Y esa noche había elegido regresar. Terry, el padre de Kane, no estaba. Solo estaban la madre, los hijos y 2 niñas dormidas. Tommy no forzó la entrada. Sabía cómo moverse. Entró por la ventana. Llevaba consigo un cuchillo grande y una mirada vacía. Crystal dormía en la litera superior. Kane, su amiga, en la inferior. Todo comenzó con un movimiento. Un crujido. Crystal abrió los ojos. Lo que vio la marcó para siempre. Tommy estaba encima de Kane, su mano cubriendo su boca, el cuchillo en su garganta. Ella luchaba, movía las piernas. Se retorcía, pero era inútil. Tommy encendió la luz, y con un solo movimiento, le cortó el cuello. La sangre salpicó la cama, las paredes, el piso. Crystal no gritó, no lloró, no se movió. Se quedó congelada, sabiendo que si él la veía, sería la próxima. Pero el destino le jugó en contra. Still didn't notice I was in the room, and he was getting ready to leave. He opened the door, almost had the light off, looked one last time, and he saw me looking at him. Tommy subió, la sujetó y le cortó la garganta. Todo se volvió negro. En cualquier otro caso, aquí terminaría la historia, pero no esta vez. Contra toda probabilidad, Crystal no murió. El corte había alcanzado su tráquea, había rozado su arteria carótida, pero no la había cortado por completo. La sangre brotaba. No podía hablar. Apenas respiraba. Pero estaba viva. Fingió estar muerta. Escuchó con atención. Los pasos se alejaban. El motor del auto se encendía. Y cuando todo quedó en silencio, comenzó a moverse. Su pequeño cuerpo arrastrándose sobre un suelo cubierto de sangre. Se deslizó hacia el borde. Bajó. Y se acercó al cuerpo de su amiga. Kane no respondía. Crystal le acarició la espalda. Le susurró con la voz que ya no tenía. Y entendió que estaba sola. Pero también entendió algo más. Tenía que salir de ahí. Tenía que buscar ayuda. Tenía que sobrevivir. A paso lento. Descalza. Herida. Caminó por más de 400 metros hasta llegar a una casa cercana. Tocó la puerta. Nadie respondió. Entonces, usó el dedo para escribir en el cristal, con la poca sangre que le quedaba, y se quedó ahí, esperando. La puerta se abrió. Una mujer gritó. Eran las 3 de la mañana.
Crystal fue llevada de urgencia al hospital, entre la vida y la muerte, pero nunca perdió la conciencia. Ni siquiera en la ambulancia, ni durante la cirugía. En cuanto pudo escribir, preguntó algo. ¿Voy a vivir? La respuesta fue sí. Crystal sobrevivió. Y no solo eso. Recordó cada detalle, cada facción del rostro de Tommy, cada palabra, cada gesto. La policía elaboró un retrato hablado. Y gracias a eso, Tommy Lynn Sells fue arrestado días después. Él confesó, con frialdad, sin remordimientos. Recreó el crimen, paso a paso, sin pestañear. Crystal tenía 11 años cuando testificó contra él, mirándolo a los ojos, contando su historia sin vacilar. Tommy fue condenado a muerte y ejecutado en abril de 2014. Next time, yo, 'cause it's off the wall. Yo, I guess you clean out the showers. Now you know you never tested yourself. En el estado de Maine, Estados Unidos, durante la década de 1970, abrió sus puertas una institución que prometía salvar adolescentes perdidos. Un lugar llamado The Elan School, fundada por Joseph Ritchie, un hombre con un pasado oscuro de adicción, y Sherrod Davidson, un psiquiatra con ideas revolucionarias y controversiales. Se presentaba como un internado terapéutico para jóvenes con problemas emocionales, de conducta o académicos. Muchos padres desesperados vieron en Elan una última esperanza para sus hijos. Pagaron sumas exorbitantes, $50,000 o más por año, con la ilusión de un cambio real. Pero detrás de los muros, la realidad era otra. No era un lugar de ayuda. Era una cárcel disfrazada de terapia. Un centro de tortura psicológica y física. Desde el primer día, los estudiantes aprendían una lección terrible. No iban a salir de allí, no sin someterse a lo que Elan decidiera. La escuela adoptó métodos conocidos como terapia de ataque y comunidad terapéutica, técnicas basadas en la confrontación extrema, inspiradas en Synanon, un grupo con prácticas parecidas a las de un culto. La idea era romper a los adolescentes, destruir su voluntad y luego reconstruirlos. Pero la reconstrucción rara vez ocurría. Uno de los métodos más crueles era el ring, un espacio donde los jóvenes eran forzados a pelear, a golpearse, a humillarse. Los que se resistían eran castigados con violencia. Los empleados no solo miraban, aplaudían. Eran cómplices. Las peleas rara vez eran justas. Un solo estudiante enfrentaba a varios atacantes. Y los gritos de los demás alentaban la brutalidad. Las niñas tampoco estaban exentas. Todas podían ser arrastradas a ese círculo infernal. Pero el ring era solo la punta del iceberg. Los estudiantes eran marcados. Se les obligaba a usar carteles con sus fallas o errores. Eran ridiculizados en sesiones interminables de gritos y humillaciones. Eres un fracaso. No vales nada. Nunca serás suficiente. Si alguien desobedecía, los castigos aumentaban. Se les hacía limpiar baños con cepillos de dientes, fregar suelos hasta sangrar, golpear paredes una y otra vez. Y la peor tortura era el aislamiento. Encerrados en habitaciones pequeñas, días, semanas, meses, sin ver a nadie, sin más compañía que la soledad. Dormían en colchones sucios que les ponían y quitaban con horario militar. 5 estudiantes murieron en Elan, algunos de causas directas, otros por la desesperación. Los sobrevivientes quedaron con heridas profundas, ansiedad, depresión, estrés postraumático y miedo, un miedo que no desaparece. Porque Elan no era solo un lugar, era un ciclo, un sistema, un culto disfrazado de escuela. Las llamadas y cartas a las familias estaban controladas. Todo monitoreado. La comunicación restringida. Los padres no podían saber la verdad. Los empleados firmaban acuerdos de confidencialidad. La comunidad local dependía económicamente de la escuela. Y nadie hablaba. Las pocas investigaciones eran superficiales. Nadie quería hablar en serio. La escuela funcionó por más de 40 años, hasta que los sobrevivientes empezaron a alzar la voz. Foros en Internet, Reddit, testimonios, revelaciones. La opinión pública cambió, y en 2011, Elan cerró sus puertas.
No! Stop! Yes, I am. I'll pull her out. Hi, everybody. This is the new profile of Shy Shylin Show. Algunas historias no terminan de contarse porque nadie quiere escucharlas. Porque cuando las escuchas, no puedes olvidarlas. Esta es una de esas historias. Cheyenne Kershier, 14 años. Una adolescente como tantas otras. Una chica de sonrisa amplia y ojos grandes que hablaba con entusiasmo sobre su vida, sus amigos, su música. Tenía un canal de YouTube. Lo llamó Shy Shield Show. Una mezcla de timidez e ingenio. Subía videos caseros. A veces hablaba de cosas sin importancia. Otras, dejaba escapar pequeñas frases cargadas de verdad, como si usara su canal para decir lo que no podía en casa. Pero nadie prestó atención. Nadie lo notó, hasta que ya fue demasiado tarde. East Duke, Illinois. Octubre del año 2011. Cheyenne desapareció, sin previo aviso, sin señales claras. Lo único que dejó atrás fue una nota. La encontró su madre. Estaba en el auto familiar. Unas pocas líneas escritas con prisa. Decía que se iba, que no quería ser buscada, y que nadie tenía la culpa. La policía no tardó en cerrar el caso como una fuga voluntaria. Una adolescente que se escapa de casa. Nada nuevo, nada alarmante. Pero quienes conocían a Cheyenne sabían que algo no cuadraba. La relación en casa no era fácil. Vivía con su madre, sus hermanos y con su padrastro, Terry Avis, un hombre que generaba incomodidad. Su sola presencia provocaba una sensación difícil de explicar. Como si algo dentro de él estuviera fuera de lugar. Maestras, vecinos, amigos, todos lo sentían, pero nadie lo decía. Una de las amigas más cercanas de Cheyenne lo describía como intimidante. Otra simplemente lo evitaba. Un día, Cheyenne llegó de la escuela. Su madre estaba trabajando y encontró a Terry viendo algo que no debía en la computadora familiar. Contenido explícito, inapropiado, violento. Cheyenne se enfureció. Le gritó. Le dijo que se lo contaría todo a su madre. Esa fue la primera grieta. Luego vinieron los secretos. Las confesiones a sus amigas. Pequeñas frases cargadas de dolor. Me está haciendo cosas. Me da miedo estar sola en casa. Ya no puedo más. Las niñas no sabían cómo reaccionar. Eran jóvenes. No entendían del todo lo que estaba pasando. Una de ellas le dijo a su madre. La madre llamó a la escuela a los servicios sociales. Pero no hubo pruebas. Solo palabras, palabras que no fueron escuchadas. Cheyenne dejó de sonreír. Dejó de grabar videos. Dejó de hablar, hasta que un día simplemente no regresó. La policía dijo que se había escapado, que seguramente estaba con amigos. Pero no volvió. Pasaron los días, luego semanas, luego meses, y nadie sabía dónde estaba. Su madre lloraba ante las cámaras. Suplicaba por información, pero algo en su rostro también escondía culpa. Duda, silencio. Terry, en cambio, apenas hablaba. Se mostraba colaborador, pero distante, frío, y así pasaron casi 2 años. Hasta que una de las amigas de Cheyenne, rota por la culpa, confesó. No la volví a ver. No sé dónde está. Pero creo que le pasó algo malo. En 2013, la policía reunió pruebas suficientes. Terry Avis fue arrestado, y lo que confesó dejó helados incluso a los investigadores más veteranos. Había estrangulado a Cheyenne. La enterró detrás de su casa, en un pequeño terreno rodeado de maleza, tan cerca que podía verla desde su ventana. Durante meses, la gente pasó por ese lugar. Jugó cerca. Cortó el césped. Y todo el tiempo, ella estuvo ahí. Cuando los forenses desenterraron el cuerpo, la escena era devastadora. Cheyenne estaba envuelta en una manta. Había señales de lucha, de sufrimiento, y en su rostro, una expresión congelada, como si aún estuviera pidiendo ayuda. Terry fue juzgado y condenado, pero nada de eso devolvió la vida que le robó. Cheyenne Kershier tenía 14 años, y todo un futuro por delante, una vida que quería contar, un mundo que quería entender. Hoy,
Su canal de YouTube aún existe. Cuando piensas en un asesino serial, tal vez imagines a alguien joven, perturbado, con una mirada vacía y un pasado violento, pero a veces el horror se disfraza de normalidad, de una anciana amable, de una sonrisa tenue, de una vecina que te saluda en el pasillo y que esconde algo más. Su nombre es Tamara Mitrofanovna Samsonova, pero los medios la llamaron la Granny Reaper. Nacida en 1947, Tamara creció en la Unión Soviética. Estudió en el Instituto Estatal de Idiomas de Moscú. Era inteligente, culta, hablaba varios idiomas. Trabajó en la industria turística y vivió por más de 40 años en el mismo apartamento, un lugar común, en un edificio gris, como tantos otros en San Petersburgo. Se casó con un hombre llamado Alexei. Vivieron juntos durante casi 30 años, hasta que un día él desapareció. Tamara lo reportó como desaparecido y no volvió a hablar del tema. Nadie encontró el cuerpo, nadie investigó demasiado, pero si alguien hubiera mirado con atención, habría notado que algo no estaba bien. Con el paso del tiempo, Tamara empezó a alquilar una habitación de su departamento a inquilinos solitarios, hombres mayores, personas vulnerables, y uno por uno desaparecían. En 2003, uno de ellos, Sergei Potin, discutió con ella. No quería pagar el alquiler atrasado, y según Tamara, la situación se volvió insostenible. Entonces, tomó una decisión. En la madrugada, lo drogó, y cuando estaba inconsciente, lo desmembró con un cuchillo de cocina. Cortó su cuerpo en pedazos, y lo repartió por distintos puntos de la ciudad. Lo hizo sola, en silencio, como si llevara basura, y nadie la vio. Sergei desapareció, y nadie hizo preguntas. Pasaron los años. Tamara se volvió más solitaria, más excéntrica. Había vecinos que decían oírla hablar sola. Otros notaban que salía de madrugada con bolsas oscuras y pesadas. Pero nadie pensó que esa anciana bajita estuviera deshaciéndose de cuerpos humanos, hasta que en el verano de 2015 todo cambió. En ese año, Tamara se mudó temporalmente con una mujer llamada Valentina Ulanova. Tamara le pidió quedarse un tiempo mientras renovaban su departamento, pero no había ninguna renovación. Era parte de un plan, uno que ya había ejecutado antes. Desde el principio, la relación fue tensa. Tamara provocaba, insistía, invadía los espacios, hasta que Valentina se hartó y le pidió que se fuera. Eso fue todo lo que necesitó. La noche del 23 de julio de 2015, Tamara cocinó una ensalada Olivier, uno de los platos preferidos de Valentina. Pero esa ensalada tenía algo más: pastillas de fenazepam, un sedante fuerte, lo suficiente para dormir a alguien durante horas. Valentina comió. Se sintió mal y se durmió. Y cuando cayó en el sueño profundo, usó 2 cuchillos, una sierra y paciencia. Desmembró el cuerpo en el baño. Lo lavó. Lo separó en partes. Y durante 2 noches, fue bajando una por una las bolsas. Las cámaras de seguridad del edificio la grabaron. Pequeña, tranquila, cargando bolsas negras. En una, llevaba la cabeza. En otra, los brazos. Y en una olla, el torso. El 26 de julio, un transeúnte encontró un bulto sospechoso junto a un estanque. Era una cortina de baño envuelta. Cuando la confrontaron, confesó. Dijo: sí, yo lo hice. Y no fue la primera vez. Estoy cansada. Necesito que me detengan. La policía encontró algo más: diarios, cientos de páginas escritas a mano. En ruso, en inglés, en alemán. Describían crímenes cometidos durante años. Fechas, nombres, métodos. Tamara lo había documentado todo, como si fuera un proyecto personal o una rutina de su vida diaria. Entre frases como: corté el cuerpo en la bañera, lo metí en bolsas negras y lo llevé al río. También escribía cosas como: me dolió la pierna hoy, compré pan y leche, como si matar fuera una tarea más. Los psiquiatras la diagnosticaron con esquizofrenia paranoide.
fue enviada a un hospital mental de alta seguridad. Pero hasta el día de hoy, las autoridades creen que podría estar vinculada a al menos 14 crímenes, incluyendo su propio esposo, Alexei, desaparecido, jamás encontrado. Tamara Samsonova tenía 71 años, medía poco más de 1,5 metros, y asesinó sin piedad, sin remordimiento, sin interrupción, porque el mal no siempre tiene rostro de monstruo. A veces tiene cara de abuela. Las desapariciones son una de las heridas más profundas que puede vivir una familia, porque no hay cuerpo, no hay respuestas, no hay cierre, solo preguntas, dudas, y una espera que se vuelve eterna. Este es uno de esos casos. El caso de Marilyn Bergeron. Marilyn tenía 24 años cuando desapareció. Era inteligente, sensible, de una belleza tranquila, amante de la música, del arte. Una joven que parecía tenerlo todo por delante. Vivía en Montreal. Estaba por comenzar una nueva etapa en su vida. Pero algo cambió. En cuestión de días se volvió otra persona. Y poco después desapareció. La historia comienza en febrero del año 2008. Marilyn se había mudado temporalmente a casa de sus padres, en la ciudad de Quebec. Según su madre, su comportamiento era extraño. No dormía bien. Estaba nerviosa. Miraba por la ventana constantemente. Evitaba salir sola. Y cuando hablaba, decía cosas inquietantes. Frases como, no estoy segura de quién me sigue, necesito salir de aquí. No puedo hablar de eso. Pero nunca dijo más. El 27 de febrero, alrededor de las 11 de la mañana, Marilyn salió de la casa de sus padres sin decir a dónde iba. Vestía ropa sencilla, llevaba su cartera, y no regresó. Una cámara de seguridad la captó ese mismo día, en un banco en Loretteville. Parecía nerviosa, agitada. Intentó hacer una transacción, pero su tarjeta fue rechazada. Luego, entró a una cafetería Second Cup. Pidió un café, pagó en efectivo, y se marchó. Fue la última vez que alguien la vio. Desde entonces, nada. No llamadas, no movimientos bancarios, no pistas. La familia comenzó una búsqueda desesperada. Pegaron carteles, llamaron a hospitales, revisaron cámaras de seguridad, interrogaron conocidos, pero nadie sabía nada, y los que sabían, no hablaban. La policía, en un principio, pensó que se trataba de una fuga voluntaria, una joven que decide desaparecer. Pero esa teoría nunca convenció a su familia, y tenían motivos. Días antes de su desaparición, Marilyn había confesado a una amiga que algo grave le había ocurrido en Montreal, algo que no podía contar, algo que, según ella, la estaba persiguiendo. En 2010, una mujer llamó a una clínica de salud mental en Hawkesbury, Ontario. Dijo llamarse Marilyn Bergeron, y luego colgó. ¿Era ella? ¿Una coincidencia? ¿Un intento de pedir ayuda? Nunca se pudo comprobar. La llamada quedó como una pista sin resolver. Una más. La familia nunca dejó de buscar, y comenzó a construir un mapa alternativo. Uno donde la desaparición de Marilyn no era una huida, sino una consecuencia de algo que la había afectado profundamente. Quizás un abuso, un acoso, una amenaza real. Nadie lo sabe con certeza, pero todo apunta a que en Montreal algo le pasó. ¿Y si alguien decidiera colocarte una etiqueta que no pudieras quitarte jamás? ¿Y si esa etiqueta hiciera que todo cuanto digas, todo cuanto hagas, todo cuanto sientas, fuese interpretado como síntoma de una enfermedad? Eso fue lo que intentó demostrar David Rosenhan, y lo que descubrió resultó ser mucho más perturbador de lo que imaginaba. En el año 1973, Rosenhan, psicólogo y profesor universitario, ideó un experimento sencillo, pero de consecuencias inquietantes. Su objetivo era responder una pregunta fundamental. ¿Son realmente capaces los psiquiatras de distinguir entre una persona sana y una que padece un trastorno mental? Para ello, reclutó a 8 individuos completamente sanos. No tenían antecedentes clínicos, no tomaban medicación, no fingían comportamientos extraños. Se trataba de personas comunes, un ama de casa, un pediatra, estudiantes, psicólogos, todos cuerdos, todos sin diagnóstico alguno. Cada uno de ellos debía presentarse en un hospital psiquiátrico y manifestar una única alucinación auditiva.
Escuchaban una voz que repetía insistentemente una palabra. Vacío. No había más. No fingían crisis, no gritaban, no simulaban delirio. Y una vez internados, debían comportarse con absoluta normalidad, hablar con claridad, comer con corrección, dormir, leer, escribir y decir la verdad. Y entonces, esperar. Uno a uno fueron ingresados, y uno a uno fueron diagnosticados. Esquizofrenia, psicosis, trastornos paranoides. A pesar de mostrarse coherentes, tranquilos, razonables, todos fueron etiquetados como enfermos mentales. Y lo más alarmante, ninguno de ellos pudo marcharse por voluntad propia. Cuanto más normales actuaban, más convencidos estaban los médicos de que fingían, de que su aparente cordura era solo un síntoma más. Algunos de los falsos pacientes permanecieron internados más de una semana. Otros, casi 2 meses. El más breve, 9 días. El más prolongado, 52. Durante ese tiempo, todos recibieron medicación forzada. Fueron observados, anotados y evaluados como si realmente padecieran un trastorno profundo. Uno de ellos tomó notas en una libreta. Un guardia lo vio y escribió en su informe: el paciente presenta comportamiento obsesivo con la escritura. Posible paranoia. Otro pidió hablar con el doctor para que lo dejase marchar antes del fin de semana. La respuesta fue: eso no lo decide usted. Pero lo más curioso no fue lo que dijeron los doctores. Fue lo que notaron los demás pacientes. Uno le susurró: tú no perteneces a este lugar, ¿verdad? ¿Eres periodista? ¿No es así? Estás aquí para escribir algo. Los internos reconocieron la verdad. Vieron lo que los expertos no quisieron ver.